Enzo contra todos. La verdad sobre el castigo del Chelsea y su plan para ir al Real Madrid. Un jugador que costó 121 millones de euros. Un campeón del mundo. El vicecapitán de su club. Un hombre que en esta temporada marcó 12 goles y dio 6 asistencias en 46 partidos. Un jugador que estaba en el centro de todo lo que el Chelsea construyó en los últimos años. Ese hombre fue vetado, apartado, castigado por su propio club. ¿Y saben por qué? Por una frase. Una única frase dicha de manera relajada en un programa de streaming cuando alguien le preguntó en qué ciudad europea le gustaría vivir. No pidió salir. No mencionó ningún club. No hizo ninguna declaración formal. Dijo que le gustaba Madrid, que Madrid se parecía a Buenos Aires. Y el Chelsea perdió la cabeza. Pero aquí está lo que ningún canal de noticias se detuvo a investigar de verdad. Esa frase no fue la causa de nada. Fue solamente la mecha. La bomba ya estaba armada desde hacía meses. Y en este video vamos a desmontar cada pieza de esa bomba, capa por capa, hasta que entiendan lo que está pasando de verdad con Enzo Fernández, con el Chelsea, y con lo que puede ser la transferencia más importante del próximo mercado de verano europeo. Quédense hasta el final, porque la revelación más importante llega en el medio de este video, y va a cambiar completamente la forma en que están viendo esta historia. Para entender dónde está Enzo Fernández hoy, necesitan entender de dónde viene. Y no estamos hablando solo geográficamente. Estamos hablando de trayectoria, de sacrificio, de una velocidad de ascenso que el fútbol mundial raramente vio en tan poco tiempo. Enzo Fernández nació en San Martín, en el Gran Buenos Aires, en enero de 2001. Creció en un ambiente humilde, con el fútbol como horizonte desde niño. Entró a las categorías de base de River Plate alrededor de los 6 o 7 años, y allí pasó más de una década siendo moldeado, formado, pulido. River no te da facilidades, River te exige. Y Enzo absorbió eso. Hizo su debut en el profesional en 2020, todavía como suplente, en un equipo que ya tenía nombres pesados. Pero en 2021 algo cambió. Marcelo Gallardo, uno de los técnicos más importantes que Argentina ha producido, comenzó a confiar en él. Y con la confianza de Gallardo, Enzo floreció. Conquistó la Liga Profesional de 2021 con River. Y entonces llegó el Benfica. Pagó 10 millones de euros por su pase a mediados de 2022. Para muchos en Argentina fue una noticia de rutina. Un joven prometedor yendo a Portugal. Uno más. Pero lo que pasó en los 6 meses siguientes lo cambió todo. Llegó el Mundial de Qatar. Llegó Argentina. Y llegó Enzo Fernández junto con ella. En el tercer partido contra México, en una noche en que Argentina necesitaba un alma, él entró y marcó uno de los goles más bonitos de ese torneo. Un tiro de fuera del área que entró en el ángulo e hizo parar a todo el estadio. A partir de ahí fue titular, fue pieza central, fue campeón del mundo y fue elegido el mejor jugador joven del torneo. En cuestión de semanas, su valor de mercado saltó de 5 millones de euros a más de 55 millones. Y entonces apareció el Chelsea, no con una oferta, con la llave de la caja fuerte. Pagó 121 millones de euros al Benfica, el mayor valor jamás pagado por un jugador en la historia del fútbol británico hasta ese momento. River Plate embolsó más de 30 millones de euros solo por porcentaje de reventa, fruto de una negociación inteligente que el club había hecho años antes. Enzo Fernández, el chico de San Martín, se convirtió en el argentino más caro de la historia del fútbol mundial. Tenía 22 años, y el peso que venía junto con ese número nadie se lo advirtió bien. Cuando Enzo llegó al Chelsea en enero de 2023, el club era un caos organizado. Los dueños americanos, liderados por Todd Boehly, habían gastado más de 1.500 millones de euros en contrataciones desde que compraron el club en 2022. Había demasiados jugadores, demasiada poca identidad, y técnicos que duraban menos tiempo que una camiseta de equipo rival. Graham Potter fue despedido. Frank Lampard entró y salió. Mauricio Pochettino llegó y tampoco sobrevivió. Enzo llegó a ese torbellino y tuvo que encontrar su lugar en un plantel que todavía no sabía bien lo que quería hacer. Los primeros meses fueron de adaptación. La Premier League es más física, más intensa, más implacable que cualquier otra liga del mundo. Pero Enzo no es el tipo de jugador que retrocede, y poco a poco, con consistencia, fue imponiéndose. Pero en julio de 2024 llegó la primera gran crisis personal. En un video que circuló en las redes sociales, Enzo aparecía junto a otros jugadores argentinos cantando cánticos que hacían referencias racistas a jugadores franceses, justo después de la Copa América. Los jugadores franceses del Chelsea, sus compañeros de vestuario, quedaron furiosos. Dejaron de seguir a Enzo en las redes sociales, hicieron declaraciones públicas de indignación.
La Federación Francesa de Fútbol presentó una queja formal ante la FIFA. El Chelsea abrió un proceso disciplinario interno. Enzo pidió disculpas públicamente, hizo una donación a una entidad antirracismo, pidió disculpas personalmente a cada compañero de vestuario afectado. Y el Chelsea, al final, decidió no sancionar formalmente. El asunto quedó cerrado, pero el clima quedó. Estas cosas siempre quedan. Y a pesar de todo, Enzo siguió adelante. La temporada 2025 y 2026 fue la mejor de su carrera, más libre tácticamente, actuando más adelantado. Con libertad para pisar el área rival, se convirtió en un líder real dentro del grupo. Fue nombrado vicecapitán del Chelsea. En mayo de 2025, el Chelsea ganó la Conference League, con Enzo marcando en la final. 6 semanas después, el Chelsea ganó el Mundial de Clubes de 2025. Enzo estaba en el centro de todos los logros. 12 goles y 6 asistencias en la temporada, candidato al premio de mejor jugador del mes de la Premier League en enero. Era el Enzo más completo que el fútbol europeo había visto, y entonces el PSG apareció en los octavos de la Champions League, y en 15 minutos el Chelsea se desmoronó. La eliminación fue pesada, el ambiente se tensó, y fue en ese momento de fragilidad colectiva que Enzo dijo algo que abrió una herida para la que el club no estaba preparado. Era el periodo de fecha FIFA de marzo de 2026. Enzo volvió a Argentina para los amistosos con la selección. En un ambiente completamente relajado participó de un stream en vivo en la plataforma Kick, en un programa llamado Nadie Dice Nada, de Luzu TV, junto a Marcos Giles. Era el tipo de conversación liviana, informal, sin guión, sin filtro. El tipo de conversación que cualquier persona normal tiene cuando está relajada entre amigos. En un momento determinado, alguien le preguntó en qué ciudad europea le gustaría vivir. Enzo respondió sin dudar, de forma natural, como respondería cualquier argentino. Dijo que le gustaba mucho Madrid, que Madrid se parecía a Buenos Aires y que viviría en Madrid. Punto. Nada más. No mencionó al Real Madrid, no dijo que quería irse del Chelsea, no hizo ninguna declaración formal sobre su futuro. Habló de una ciudad, como habla cualquier persona cuando elige un lugar que ama. Pero el fútbol moderno no perdona el contexto. La frase se viralizó en cuestión de horas. Los medios de comunicación ingleses tomaron el clip y lo transformaron en una declaración de guerra al Chelsea. Y eso se sumó a algo que Enzo había dicho días antes, justo después de la eliminación en la Champions, cuando le preguntaron si podía garantizar su continuidad en el club. Respondió de forma honesta, sin drama, que no sabía, que todavía había partidos por delante y el Mundial después, y que después de eso ya verían. 2 momentos honestos, 2 momentos humanos, transformados en 2 misiles apuntados a la dirigencia del Chelsea. La reacción del club fue inmediata. El técnico Liam Rossenior convocó a Enzo para una conversación, y allí, sin derecho a una defensa real, sin audiencia, sin diálogo verdadero, la decisión fue comunicada. 2 partidos de suspensión interna, fuera de la convocatoria para la FA Cup contra el Port Vale y para la Premier League contra el Manchester City. 2 partidos decisivos en la lucha por el cupo en la próxima Champions League. Rossenior fue a la conferencia de prensa y dijo que Enzo había cruzado una línea en términos de la cultura del club. Dijo que la decisión había sido conjunta, alineada entre todos los sectores del Chelsea, desde los propietarios hasta los jugadores. Y cerró diciendo que la puerta no estaba cerrada para Enzo, pero que había que proteger la cultura de ese club. Para el público inglés, aquello sonó a firmeza y coherencia. Para cualquier argentino que entiende el contexto, aquello sonó como un castigo desproporcionado a un hombre que dijo que le gustaba una ciudad. Y aquí es donde la historia empieza a ponerse realmente interesante. Si están disfrutando esta investigación, denle like ahora. Eso ayuda mucho al canal a seguir trayendo contenido con este nivel de profundidad, y lleva el video a más personas que necesitan ver esta historia completa. La noche en que el Chelsea goleó al Port Vale por 7-0 en la FA Cup en el Stamford Bridge, Enzo Fernández estaba ahí. No en el campo, en las tribunas, vestido como hincha, junto a otros compañeros que tampoco fueron convocados. Sentado allí, viendo el espectáculo suceder sin él, en un estadio que debería ser su casa. Horas antes del partido había publicado una historia en Instagram. Estaba en el gimnasio del club, junto a Willy Isa, el responsable del desarrollo y apoyo a los jugadores del Chelsea. Una publicación silenciosa, sin epígrafe dramático, sin indirectas, sin mensaje codificado. Solo él, trabajando, existiendo, manteniendo la rutina como si todo estuviera normal. Pero nada estaba normal.
Piensen por un momento en lo que significa eso para un competidor de la estirpe de Enzo Fernández. Un hombre que desde niño en River Plate aprendió que el campo es donde todo se resuelve. Un hombre que en el escenario más grande del mundo, en Qatar, cuando Argentina más lo necesitó, no retrocedió, avanzó. Y ahora estaba allí, en las tribunas, castigado por una frase sobre una ciudad, observando a sus compañeros sudar por un lugar que él podría estar ayudando a conseguir. No hubo declaración pública de revuelta, no hubo publicación agresiva, no hubo filtración de bastidores llena de rabia, hubo silencio. Y a veces el silencio de un campeón del mundo habla mucho más alto que cualquier declaración. Porque el silencio de Enzo esa noche no era resignación, era conciencia. La conciencia de alguien que ya sabe lo que va a hacer después del pitido final de una temporada. Ahora llegamos al corazón real de esta historia. El punto que la mayoría de los medios de comunicación tocó de pasada, pero que en realidad lo explica todo. En diciembre de 2025, el staff de Enzo Fernández se sentó con la dirigencia del Chelsea para hablar sobre la renovación del contrato del jugador. El contrato actual va hasta 2032. Desde el punto de vista legal, el Chelsea tiene el control absoluto de la situación, pero desde el punto de vista deportivo y salarial, el Enzo Fernández de 2026 no es el mismo jugador que firmó ese contrato en 2023. Era el argentino más caro de la historia cuando llegó. Hoy es vicecapitán, titular indiscutible, goleador y asistidor del equipo, ganador de títulos europeos y una de las piezas más valiosas del fútbol mundial. Las condiciones que el Chelsea ofreció en la negociación de renovación no correspondían a esa evolución. El agente de Enzo, Javier Pastore, fue claro al hablar sobre esto públicamente con The Athletic. Las condiciones no eran acordes a lo que Enzo merecía en ese momento. Como el contrato todavía tenía 6 años de vigencia y como las condiciones no satisfacían, la decisión fue no renovar por ahora, mantener el foco en los partidos y retomar las conversaciones después del Mundial. Una decisión completamente racional. Una decisión que cualquier profesional en cualquier área del mundo tomaría si su empleador no reconociera su evolución con un ajuste salarial justo. Y ahora piensen, si ustedes fueran el Chelsea, y su jugador más valioso hubiera rechazado una propuesta de renovación que consideraban razonable. Y ese mismo jugador comenzara a aparecer en entrevistas diciendo que le gustaba Madrid y que no podía garantizar su continuidad. ¿Qué sentirían? Amenaza, presión, pérdida de control. Y ahí el castigo de los 2 partidos empieza a tener mucho más sentido que cualquier discurso sobre la cultura del club. Esto no fue una sanción disciplinaria, fue un mensaje. Un mensaje del Chelsea a Enzo que decía: nosotros controlamos lo que pasa aquí. Vos jugás cuando nosotros decidimos. Vos no decidís tu futuro, lo decidimos nosotros. Pastore lo vio claramente y no se guardó nada. Dijo que el castigo fue completamente injusto. Dijo que no había razón real ni justificación para la sanción. Dijo que el timing era absurdo. Castigar a uno de los jugadores más importantes exactamente en los 2 partidos más decisivos para la clasificación a la Champions League. Y reveló que el plan después del Mundial era simple y directo: sentarse nuevamente con el Chelsea, y si no hubiera un acuerdo que satisficiera al jugador, explorar otras opciones. Otras opciones. 2 palabras que en el fútbol significan una sola cosa. Suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho. Cada semana traemos investigaciones como esta, con la profundidad que este tipo de historia merece, y que su club y sus ídolos merecen. Cuando Javier Pastore abrió la boca, el Chelsea tenía 2 opciones. Podía responder con argumentos, o podía cerrar filas y quedarse en silencio. Eligió el silencio calculado. Rossenior, después de la goleada por 7-0, cuando le preguntaron sobre las declaraciones de Pastore, respondió con 3 palabras: es su opinión. Y siguió adelante. Ninguna concesión, ningún reconocimiento de que quizás el castigo fue desproporcionado, ningún gesto de acercamiento con el jugador o con su staff. La postura del Chelsea fue la de un club que sabe que tiene el contrato de su lado y que no tiene apuro, y esto es importante entenderlo. El Chelsea no está equivocado desde el punto de vista legal. Enzo tiene contrato hasta 2032. Ninguna ley del fútbol obliga al Chelsea a venderlo. Pero Pastore fue mucho más inteligente que simplemente quejarse de la sanción. Plantó semillas. Le dijo al mundo que las condiciones de renovación no fueron justas. Dijo que el plan era reunirse después del Mundial y si no hubiera acuerdo, explorar otras opciones. Dijo que Enzo nunca dijo que quería irse del Chelsea,
Pero al mismo tiempo dejó muy claro que Enzo no está atado al Chelsea por amor incondicional. Está cumpliendo un contrato. Hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Y del otro lado, Enzo hizo algo igualmente inteligente. Dijo a su llegada a Argentina, cuando le preguntaron sobre el Real Madrid, que no había nada, cero conversaciones, que el foco estaba en el Chelsea y en los partidos que quedaban. Y después del Mundial ya verían. Esa frase para cualquier periodista o directivo de fútbol que sabe leer entre líneas no es una negación, es protocolo. Es lo que dice un jugador profesional cuando ya tiene una idea formada pero todavía no es el momento correcto de declararla. Enzo no le cerró la puerta al Real Madrid. La dejó entreabierta, y suficiente luz pasa por una puerta entreabierta para iluminar una negociación entera. El Real Madrid no es un rumor en este caso, es una intención concreta, fundamentada, con lógica deportiva clara. El club español perdió a Toni Kroos y Luka Modric, dos leyendas que redefinían lo que significa jugar en el mediocampo. Y desde entonces busca un perfil específico: dinamismo, capacidad de construcción, visión de juego, llegada al área, liderazgo. Enzo Fernández tiene 25 años y cumple cada uno de esos requisitos con creces. Fabrizio Romano, el periodista más confiable del mercado de transferencias mundial, confirmó que el Real Madrid identificó a Enzo como su prioridad para el mediocampo, superando incluso a Rodri del Manchester City como nombre principal de la lista. Y confirmó también algo aún más revelador. No hay negociaciones en curso entre Enzo y el Chelsea para la renovación contractual. Ninguna. Cero. En un club que quiere retener a un jugador, la ausencia de conversaciones de renovación no es neutralidad, es una señal. El gran obstáculo sigue siendo el precio. El Chelsea quiere más de 100 millones de euros. El Real Madrid considera ese valor elevado para el momento actual del club y estudia alternativas, incluyendo la posibilidad de incluir jugadores en un intercambio que reduzca el costo financiero. Otros gigantes orbitan alrededor de esta historia. El PSG monitorea a Enzo desde hace meses. El Al-Ittihad de Arabia Saudita hizo sondeos. Pero según el entorno del jugador, la preferencia es clara. No es el dinero árabe, no es París, es Madrid. Y aquí está el argumento que va más allá de la especulación y entra en el campo del análisis. Cuando un jugador de 25 años, en el pico de su carrera, campeón del mundo, con contrato largo en un club rico, empieza a dejar entreabierta de forma consistente y repetida la posibilidad de una transferencia, no está testeando a los medios, ya tomó una decisión interna. Lo que se está gestionando ahora es el timing y el precio de esa decisión. El Chelsea tiene el poder legal, pero Enzo tiene el poder real. Y en el fútbol moderno, cuando un jugador de élite decide que quiere irse, la pregunta nunca es si va a ocurrir. La pregunta es cuándo y por cuánto. Hay algo en esta historia que va mucho más allá de Enzo Fernández, del Chelsea y del Real Madrid. Hay un patrón, una tensión que existe en cada vestuario de élite del fútbol europeo, pero que raramente queda tan expuesta como quedó ahora. De un lado, los clubes que compran jugadores por valores astronómicos y creen que ese dinero compra también la voz, la voluntad y el futuro del atleta. Del otro lado, los jugadores que crecieron en un fútbol donde la identidad no se vende, donde ser argentino, ser formado en River, ser campeón del mundo con la albiceleste significa que uno carga algo que ningún contrato puede definir ni retener. Enzo Fernández es el hijo de esa tensión. Un chico de San Martín que recorrió un camino extraordinario, que llegó a la cima con una elegancia y una madurez que pocas veces se ve en un atleta de 25 años. Y que ahora enfrenta el momento más difícil de su carrera no dentro del campo, sino fuera de él. Y la forma en que lo está enfrentando dice todo sobre quién es él, sin drama. Sin escándalos, con silencio estratégico, con profesionalismo visible y con una claridad de dirección que asusta a cualquier dirigente europeo que todavía cree que un contrato es suficiente para retener a un campeón. Lo que ocurra en el verano de 2026 va a definir el próximo capítulo de la carrera de Enzo. Pero independientemente de dónde juegue la próxima temporada, una cosa es segura: no va a ser domado por un castigo injusto. No va a doblarse ante un club que usó el poder como herramienta de intimidación. Y no va a dejar de ser quien es solo porque a alguien no le gustó una frase sobre una ciudad. Él es Enzo Fernández, campeón del mundo, vicecapitán, argentino. Y eso, amigos, no cabe en ningún contrato del mundo. Ahora díganme en los comentarios: ¿creen que Enzo va a llegar al Real Madrid este verano? ¿O el Chelsea va a poder retener a su activo más valioso? Dejen su opinión aquí abajo porque este debate merece darse. Y si llegaron hasta acá, gracias por este viaje de 35 minutos. Nos vemos en el próximo video.